énfasis excesivo a una a costa de la otra es cuando se crean los problemas. Creo que en estas cuestiones doctrinales es donde hay que mantener el equilibrio. Están aquellos que han llevado la soberanía al punto de que el hombre no es más que un monigote en las manos de Dios. Entonces el hombre no es responsable por sus acciones, no puede ser responsable. Son aquellos que, por ejemplo, han enseñado lo que se llama la elección o la doble elección o la doble predestinación, que Dios ha elegido a unos para salvación y a otros para condenación. Guillermo Carey tuvo que enfrentarse a esos excesos. Él era calvinista y sin embargo no era un calvinista extremo. Cuando quiso llevar el evangelio a la India, alguien le dijo: mire, joven, si Dios quiere que esas personas se conviertan, se van a convertir sin usted y sin mí. Pero aún así él estuvo dispuesto a llevarles el evangelio. Él dijo: yo voy a descender, otro que sujete la soga. Bueno, está el otro extremo de poner la soberanía o el libre albedrío del hombre en una posición tan alta que Dios no es más que alguien que lo que hace es reaccionar ante las decisiones del hombre. No estoy de acuerdo tampoco con eso. De ahí surgió un movimiento llamado el arminianismo, donde se enseña de una manera excesiva la libertad, entre comillas, que el hombre tiene, a tal punto que Dios no hace más que reaccionar. Es un Dios que está reaccionando constantemente ante las respuestas del hombre. No es así. Dios es soberano. El hombre, responsable por sus acciones, tiene la capacidad de tomar decisiones. Eso también lo enseña la palabra de Dios. En una ocasión le preguntaron a Spurgeon si podía conciliar estos dos principios y él respondió: no lo intento. Los amigos no necesitan reconciliación. Miren, hay muchas paradojas en la Biblia y no significa que se contradigan. Son dos verdades que se enseñan y no queda otra que aceptarlo, aunque no lo entendamos. Por ejemplo, una de las paradojas que enseña la Biblia es que Jesús es completamente humano, pero también es completamente Dios. No me venga a decir que usted logra entender esto a plenitud. Es una verdad teológica que nosotros como pueblo de Dios aceptamos y creemos, porque eso es parte de lo que creemos acerca de Jesús. Es una persona con dos naturalezas, pero si uno se pone a pensarlo desde el punto de vista humano no lo entiende. ¿Cómo pueden estar dos naturalezas en una sola persona? Por eso es que hace falta la fe. Y podríamos seguir mencionando otros aspectos que aparentemente, o sea, son paradójicos, porque el problema no está, repito, en Dios ni en la Biblia, sino en nuestra capacidad para entenderlo. Miren, este principio que se enseña en Proverbios capítulo 21, verso 1, no es algo exclusivo de este versículo. Dios puede alterar las motivaciones de un individuo que quiere rebelarse, y no hay duda que Él ha dirigido los corazones de los hombres en todas las épocas. Voy a mencionarle algunos pasajes. Éxodo capítulo 10, verso 1 y verso 10. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar en ellos mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. El Señor había profetizado que Él iba a endurecer el corazón de Faraón. Cuando uno estudia profundamente este pasaje se da cuenta que antes Faraón se endureció varias veces. Al final Dios lo deja en su propio camino y de esta manera le endurece. Otro caso lo encontramos acerca de Tiglat-Pileser, Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, verso del 5 al 7. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré
para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esa manera, sino que su pensamiento será desarraigar y colgar y cortar naciones no pocas. Aquí está el ejemplo de un juicio que Dios va a hacer y va a usar un instrumento. Aunque él no lo piense, Dios lo va a estar usando. Tenemos el caso de Ciro en Isaías capítulo 45, verso del 1 al 6. Isaías 45, del 1 al 6. De hecho, la Biblia dice que Jehová llama a Ciro como su ungido. Dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Verso 5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Dice el verso 6, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Y ahí está ese clásico versículo 7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Bueno, tenemos también el caso de Altajerjes. Ahora, Dios usa a estas personas. Sin embargo, Él no usurpa la voluntad humana. Quiero que observen, porque cada una de estas personas actúan según la inclinación de su propio corazón. Sin embargo, eso encaja perfectamente con el propósito y el plan de Dios. Quiero presentarles nuevamente, recordarles el caso de Job. ¿Se acuerdan? Algunos consideran el libro de Job como que Job fue una víctima de Satanás. Job fue probado por Dios y atacado por Satanás porque Dios lo permitió. Ahora, Satanás actuó según lo que él quería y según lo que él deseaba. La diferencia está entre las motivaciones. La motivación de Dios era sacar lo mejor de Job. La motivación de Satanás era destruirle. Pero si analizamos la historia de Job, no fue Satanás quien comenzó, fue Dios. Cuando ocurrió ese encuentro entre Dios y los hijos de Dios, donde estaba Satanás, él le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Quién toma la iniciativa? Dios, siempre Él. Ahora, Él nos concede ciertos tipos de libertad para elegir nuestro sendero. Hay muchos pasajes del libro de Proverbios donde dice que usted y yo tenemos esa libertad para tomar una decisión, pero que al final lo que se va a hacer es su voluntad soberana. Y les voy a hablar de Proverbios. Vamos a examinar algunos pasajes de Proverbios. Proverbios capítulo 16, verso 1 y verso 2. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios por su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Proverbios capítulo 3, verso 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. ¿No están viendo lo que les digo? Nuestra dependencia en Él, y Él va a orar. Tenemos la capacidad para tomar una decisión, pero al final será su voluntad. Proverbios capítulo 16, verso 9. Regresamos a Proverbios capítulo 16, verso 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Verso 33 del mismo capítulo 16. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella.
Proverbios capítulo 19, verso 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios capítulo 20, verso 24. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el camino, el hombre su camino? O sea, es un patrón que se sigue aquí. No es un versículo, son muchísimos. En el mismo capítulo 21 que estamos meditando, está el verso 1, pero también en este mismo capítulo está el verso 30, que dice: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Verso 31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Proverbios capítulo... Bueno, ya he leído la mayoría de los versículos. O sea, una y otra vez encontramos este contraste. El hombre tiene la capacidad de tomar decisiones, al final se hará la voluntad de Dios. Dios afirma, o la Biblia afirma, la soberanía de Dios por encima de las minucias de la vida. No obstante, repito, especialmente en el libro de Proverbios, continuamente apela a nuestra voluntad, pidiéndonos que tomemos decisiones sabias. Vuelvo a repetir, el hecho de que Dios sea soberano no significa que usted y yo no tengamos la capacidad para tomar decisiones, que nuestra voluntad esté absolutamente anulada. No es así. Si así fuera, entonces la Biblia no estuviera llena de mandamientos. Bueno, para los cristianos, aun cuando Dios ejerce influencia en nosotros, nosotros tenemos la capacidad y debemos obedecer. Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, pero nosotros debemos obedecer. Dios le habla a la voluntad humana. Por eso hay tantos mandamientos. Si quiero terminar este importante tema, me quedan muchas cuestiones. Sé que sobre esto hay muchas preguntas. Aprenda que no todas las preguntas tienen respuestas en esta tierra. Creo que algo tenemos que aprender es a decir no sé. Y aceptar lo que Dios da con fe y un corazón humilde. Quiero terminar con un ejemplo que aparece en la Biblia, aunque no en el libro de Proverbios. Sin embargo, este ejemplo nos muestra una vez más que Él es soberano y confirma la realidad de Proverbios 21:1. Es la historia de un rey llamado Nabucodonosor. Este hombre que disfrutaba de una clase de poder y de privilegio que ningún otro ser humano o ningún otro había experimentado. Este hombre edifica un imperio que con el tiempo logra absorber dos grandes civilizaciones, la asiria y la egipcia. En su época no había nadie que pudiera controlar el mundo como él. De acuerdo con su propio testimonio escrito, este rey llamado Nabucodonosor se intoxicó con su propio poder y riqueza. Hay mucha gente que le ocurre esto. Alguien dijo: tener poder corrompe. Tener poder absoluto corrompe absolutamente. Su posición como el hombre más poderoso de la tierra le dio una perspectiva incorrecta de la vida y del mundo. Quiero que vayan a Daniel, capítulo 4, verso 29 en adelante. Dice: al cabo de 11 meses, paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. Por un periodo de amplio tiempo, el gran rey, lleno de soberbia,
sufre un acto tremendo de humillación de parte de Dios. Algunos consideran que esto era una enfermedad que se llamaba licantropía. O sea, el hombre comienza a comportarse como un animal salvaje. Ya no caminaba más erguido pensando en sus logros, ahora de pronto vivía como una bestia. Y al final de su experiencia, el rey escribe en el verso 34 y 35: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Verso 35, leámoslo cuidadosamente. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Hermano, esto a mí me da una extraordinaria paz. En medio de los días tensos que podamos tener, cuando nos parece que las cosas se han salido de control, cuando nos da la impresión desde la perspectiva humana que este mundo está gobernado al antojo del diablo y Dios se fue a un rincón del tercer cielo y se olvidó de sus criaturas, es un error. No se trata de nuestros sentimientos, sino de lo que la palabra de Dios dice. Él es el Señor. Él gobierna. Aún la actividad de Satanás está limitada. No puede ir más allá de los límites que Dios le establece. Por eso, si estás enfrentando un día tenso y eres de aquellas personas que les cuesta someterse a la soberanía de Dios, observa esto: hazlo de todas maneras. No te vas a arrepentir, y cuando lo hagas, cuando te pongas bajo la soberanía divina, cuando busques su voluntad y descubras la senda que Él tiene para ti, te darás cuenta que eres un aliado de Dios. Y repito, nos da una profunda paz. Para nosotros no hay accidente, no hay casualidades, y no existe, mucho menos no existe eso que algunos llaman suerte. No. Hay un plan, un propósito. Dios tiene un diseño, y ese propósito soberano se llevará a cabo sin que nadie en absoluto pueda estorbarlo. Que el Señor los bendiga.